Bien, agradecemos la puntualidad, amigos, esta noche de cada uno de ustedes. Gracias, Bruno, por conectarte. Gracias, Mario, Morena, César. Y seguro por ahí se van a ir conectando los demás colegas. Así que agradecemos a cada uno de ustedes por estar aquí. Vamos primero con unas menciones, muy rápidamente, antes de darle el pase oficial a Yair. Estamos comenzando en el mes de febrero ya con los cursos propiamente de este año, dándole inicio al año 2025. Así que Gestum está comenzando con los cursos de certificación PM4R. Si alguno tiene algún conocido, algún colega que desee llevar estos cursos, por favor nos comenta, nos avisa, ¿no? Y bueno, así también indicarles que vamos a tener algunas novedades con ustedes, algunos beneficios más que ya estamos trabajando en ellos, se van a dar durante el transcurso de estos meses que vienen. Así que sumado a los cursos que ustedes han estado llevando de manera gratuita de IA y de MS Project, por ahí vamos a ver que hagan otros beneficios más para ustedes, otros cursos más. ¿Verdad? También invitarlos a cada uno de ustedes si tienen algún tema, alguna ponencia que deseen ustedes realizar. Muchos de ustedes ya son expertos, son certificados. También se comunican con nosotros para ver en agenda uno de estos viernes, ¿no? Así que agradecemos a Yair por estar esta noche con nosotros. Bienvenida, Margot. Y nada, darles la bienvenida a cada uno de ustedes a ya el segundo webinar del año. ¿No es cierto? Vamos a poner un videito antes de iniciar que hemos preparado para ustedes y que se va a compartir ya en redes sociales el día lunes, pero este es el estreno para ustedes. Muy bien, bienvenidos a todos. Jair, no sé si estás con nosotros. Bienvenidos todos con Esteban, Tomás. Excelente, y ahí agradecemos a todos su puntualidad. Así que bueno, esta noche está con nosotros nuevamente Jair Aguado desde Colombia. Le damos la bienvenida, es PM4R certificado. Así que nada, bienvenido Jair y gracias por estar nuevamente con nosotros. Muchas gracias, Cristian, por la invitación nuevamente y la aceptación a esta presentación. La idea central que nos reúne el día de hoy es cómo nosotros gestionamos los cronogramas en la ejecución de proyectos. Esto es algo muy interesante porque de 100 proyectos que uno pueda listar, lamentablemente 90 de esos 100 proyectos están mal gestionados. Y están mal gestionados a sabiendas de que cómo lo estamos gestionando. Casi todos te dicen cuando cómo gestionas tu proyecto. La mayoría dirá no, pues con la dichosa curva S, y o ya cuando hay gente un poquito más avanzada, te indica no, nosotros gestionamos con valor ganado. Valor ganado es una metodología bastante madura, bastante ya de años, pero simpáticamente en la actualidad puede decirse que tiene más de 60 años, 60, 70 años de haberse desarrollado, pero mal gestionada. Vamos a ver esta noche un barrido de cómo podemos gestionar un proyecto basado en el concepto del valor ganado, a sabiendas de algo simpático. Hay eh, tenía yo un viejo project manager, amigo, que me decía
huye de los proyectos cuando llegan al 95%, 95%, porque de ellos no saldrás. Resulta de que hay veces, simpáticamente, hay proyectos que llegan al 95% y se quedan tranquilamente un año, 2 años en el 95%. ¿Y por qué se quedan en el 95%? Porque en el trasfondo no está tan adelantado o falta una gran cantidad de insumos por entregar que en un momento dado se nos olvida entregar. ¿Y es debido a qué? Debido a que estamos gestionando equivocadamente los conceptos o las variables a controlar. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Sí? Vamos a ver dos puntos bastante importantes. Primero, el concepto de valor ganado. ¿Sí? Este sí lo sabemos la mayoría, pero frente a ese valor ganado, vamos a encontrar algo bastante interesante, que es que ese indicador, el SPI, que es el que nos está indicando cómo se ejecuta el proyecto, si ese 1 es el ideal, si no está bien coordinado, pues lamentablemente no va a reflejar la idea del proyecto. Por eso en un momento dado, en los desarrollos apareció el valor ganado, pero también apareció el concepto de cronograma ganado. ¿Sí? Ese concepto de cronograma ganado nos está diciendo, mire, reflejemos el tiempo en su medida adecuada. ¿Por qué? La mayoría de los proyectos, y en Latinoamérica es muy común, nosotros ¿qué hacemos con el cronograma? Pues montamos un cronograma, pero no le montamos recursos. Hay veces no, porque es demasiado tiempo invertido en meter recursos, no le metemos todo lo que es equipos, material, mano de obra, solamente dejamos el tiempo. Resulta de que ese dejar el tiempo va a pasar en un momento dado que actividades se traslapan en el tiempo, es decir, el tiempo no se puede sumar. Entonces resulta de que cuando nosotros vamos a hablar de los famosos pesos para poder dar un avance o un reporte de avance, comenzamos es a generar unos pesos de forma arbitraria, sin tener un concepto claro. Y es ahí donde comienzo yo a darle pesos y donde lamentablemente cometemos uno de los errores más complejos, que es que como no teníamos unos indicadores adecuados, pues ese cronograma me va a reflejar una cosa que no es real. Y eso lleva a que en muchos momentos, cuando las personas están desarrollando todos estas métodos o metodologías, cuando se dan cuenta de este problema, ¿qué es lo que hace la mayoría? Pues retrocede y en pocas palabras, pues no refleja el avance o descarta esta metodología y vuelve a una de las metodologías que más nosotros usamos, que es la dichosa curva S. Y ojo que le estoy diciendo la dichosa curva S, porque tenemos que tener en cuenta, y nosotros que estamos en proyectos de infraestructura, ojo, de infraestructura, la mayoría de los proyectos de infraestructura son lineales, la mayoría, ¿sí? Al ser los proyectos de infraestructura proyectos lineales, no necesariamente la curva S es una S, tiende a ser una línea. Y hay veces, y a mí me tocó algo simpático hace un año atrás, un interventor, las interventorías o las fiscalizaciones son los que yo llamo los profetas del pasado, o lo que llaman en el deporte el diario del lunes. Ya después de perder el partido todos son buenos técnicos. Esa fiscalización o interventoría me decía que no, que cómo es posible que esto es una línea, y era un proyecto lineal, y
para poder acomodar al concepto de ellos, se quería ver que fuera una curva, y la verdad no es una curva. Y matemáticamente una curva es una línea, entonces también se podría hacer. De ahí surge el concepto del cronograma ganado. Y este cronograma ganado, ¿para qué? ¿Por qué surge? O históricamente, ¿por qué surgen estos elementos? Cuando en los años 50, cuando el gobierno de los Estados Unidos quiso acelerar la construcción de proyectos, se vio abocado a que no sabía cómo medirlos, ¿sí? Y al no saber cómo medirlos, pues no entendía cuánto costaban o no entendía cuándo iban a terminar. De ahí es que salió una metodología que se llamó gestión del valor ganado o gerenciamiento del valor ganado. Esto originalmente se llamaba CSCS, Cost Schedule Control System Criteria. Eso nació alrededor de los 60. ¿Para qué? Más que todo para el Departamento de Defensa de los Estados Unidos y el Departamento de Energía de los Estados Unidos para poder desarrollar más eficientemente y poder medir la ejecución de los proyectos que en un momento dado iban a surgir. En un momento dado, hacia los 70 y 90, tomó la batuta y lo tomó como propio el PMI, Project Management Institute. Ahí es donde pues comenzó, no hubo una refinación, solamente se quedó en unos conceptos y esos conceptos pues todavía son válidos en la actualidad. ¿Sí? ¿Por qué simpáticamente al tomarlo el PMI, obviamente deberíamos haber generado una madurez, pues porque era una organización ante todo de gestión de proyectos y pues se tomó, no hubo ninguna modificación, solamente que en el 2003 este tema ya era latente, 40 años después era latente que había una problemática en la metodología, igual que un prominente project management americano entendió que estas métricas generaban errores. ¿Y por qué generaban errores? Porque no se estaba materializando en el cronograma todas las características que debía de tener el proyecto. Sí, ustedes dirán qué características tiene el proyecto. En la actualidad muchos todavía gestionamos proyectos y no incluimos, por ejemplo, el calendario. ¿Sí? Al proyecto hay que añadirle el calendario y no es de lunes a viernes o de lunes a sábado, un calendario de domingo a domingo, ¿no? Sí, tienes que añadirle los calendarios con todas las características de esos calendarios y restricciones de ellos. Por ejemplo, nosotros tenemos en Latinoamérica y en la mayoría de los países también los que se llaman fiestas o actividades lúdicas propias de cada región. Eso hay que añadirlo. El cronograma tiene que incluir cómo es el horario. Hay en lugares que arrancan de 7 de la mañana, hay otros de 8 de la mañana, otros van de 5 hasta las 5 de la tarde, otros van hasta las 6 de la tarde, ¿sí? Cuando hay cuestiones constructivas, hay partes o etapas de esa construcción que pueden tener horarios de 24 horas. Uno de los errores más simpáticos que cometen las personas cuando hacen ahora que Cristian hablaba de Project, cuando se utiliza Project, no soy fan de Project, se utiliza Project, es que cuando hay en infraestructura se funde un concreto, muchos olvidan que ese concreto necesita un tiempo de curado.
Hay gente que, y si se funden en ciertas estructuras, eso puede ser tranquilamente hasta 24 días, ¿sí? Pero se les olvida añadirle a ese tiempo de curado, que son 24 días calendario, no 24 días calendario bancario, por ejemplo. El concreto no dice, bueno, estoy el viernes y me vuelves a contar a partir del lunes, o mañana es festivo, entonces no me lo cuentes, ¿no? Y son 24 horas. Entonces hay veces esos tiempos de curado en unos aspectos, en uno de esos aspectos no los tienen en cuenta. ¿Por qué? Porque simpáticamente creen que no hay que tenerlos. Y resulta de que esas actividades también tienen un peso en el avance del proyecto. Y hay veces, por no hacer ese calendario particular para esas actividades, pues se generan muchos inconvenientes. Cualquiera de los software, hasta Project, puede utilizar varios calendarios, y es importante que nosotros desarrollemos los calendarios para las actividades, no solamente el calendario de la mano de obra como tal, de las máquinas, de los equipos y hasta de los procesos constructivos que nosotros en un momento dado estemos utilizando. En parte esto se dio en cuenta, este ingeniero Littke se dio en cuenta y añadió todos estos conceptos en un artículo donde planteaba que el cronograma es la diferencia. Y es verdad, allí es donde nosotros podemos tomar todas las características del proyecto y poderlas acompasar. Es más, muchas personas, y yo soy uno de los que plantea la planificación de un proyecto es un arte, ¿sí? Pero el cronograma es ciencia, porque el cronograma es el tiempo, y el tiempo es una ecuación matemática. Por lo tanto, tiene una lógica, tiene unos principios y tiene unos criterios a los cuales hay que seguir, ¿sí? Hablando lúdicamente, el cronograma o el cronograma de un proyecto es una receta de cocina, ¿sí? Si usted va a hacer un arroz con pollo, si no, en vez de pollo tiene atún, pues no es arroz con pollo, es arroz con atún. Suena ridículo, pero es una realidad, y eso es un cronograma. Por eso lo planteó, y desde ahí comenzó a desarrollar unas métricas alrededor del cronograma, de cómo ese cronograma puede reflejar la realidad de un proyecto, ¿sí? Nosotros ahorita, el boom, pues en América hay veces entramos a boom muy tarde, ¿sí? Pero hay veces ya ahora está en el boom de el análisis forense de por qué los proyectos se atrasan, y las dichosas reclamaciones, ¿sí? Pues les digo un secreto a voces: si no hay un cronograma bien definido, pues esa reclamación o todo ese análisis forense, pues no se puede hacer. Eso es de ahí. Entonces, si nosotros no tenemos un cronograma bien desarrollado, bien hecho, pues esas reclamaciones, ahora, por ejemplo, en Perú están muy de moda los contratos FIDIC y los contratos NEC 3 y NEC 4, ¿cierto? Ahorita hay esas dos formas de hacer una contratación exige desarrollar lo que dice nuestro amigo Littke, un cronograma donde ese cronograma, que es la diferencia, esté todo materializado, ¿sí? La mayoría de veces el cronograma materializa el alcance. Si el alcance no está materializado en el cronograma, o el cronograma
no refleja el alcance del proyecto, hay un problema. O el alcance está mal o el cronograma está mal. ¿Sí? Entonces es importante si yo no puedo reflejar todo el alcance del proyecto en mi cronograma, pasa algo. Hay un error o después comienzan los famosos adicionales o la gestión del cambio, que particularmente no estoy de acuerdo con las famosas dichosas gestiones de cambio. Si un proyecto tiene un alcance bien definido, los cambios deben ser mínimos. Si un alcance está mal definido, pues obviamente los cambios son muchos. Entonces se generan las gestiones de cambio como algo importante, pero resulta de que es la gestión de tapar huecos de lo que debimos haber hecho en una mejor gestión de ese alcance. ¿Alguien pregunta algo? Hola, sí, buenas noches, Jair, soy Morena. Quiero hacer una pregunta en relación a esto último que acabas de mencionar, cuando dices que si el cronograma no refleja el alcance del proyecto, es que está malo, o el alcance o el cronograma, pero entiendo que esto es así para los proyectos predictivos, ¿verdad? Para cualquier proyecto. Ajá, también para los ágiles. Sí. ¿Sí? Claro. Los proyectos, y eso, bueno, Morena, yo soy un fan de la planificación conceptual. Para mí ese concepto del predictivo y del agilismo, eso es una venta de un negocio. La realidad que los proyectos, por eso ahorita hay una crisis, tan así que el mismo PMI entró en crisis, tan así que adquirió una estructura de eso del agilismo, porque cometió muchos errores, tan así que el dichoso PM7 prácticamente lo tiraron para atrás, vuelve PM6 y el PM8, que es una mezcla de aceptar que la embarraron con el PM7, pues están tratando de tapar ese hueco. Yo considero que el concepto de los proyectos predictivos y los proyectos ágiles, desde mi óptica a nivel constructivo, es lo mismo. Lo único que cambia es las diferencias de herramienta utilizada. Yo utilizo un concepto que se llama el martillo dorado. Si la única herramienta que tú posees es un martillo, todos tus problemas los resuelves clavando, ¿sí? Si tú crees que todos los proyectos son predictivos, pues como la única herramienta que conoces es los proyectos predictivos, pues los vas a ejecutar de esa forma. Pero si la única forma que tú conoces es el agilismo, tú crees que el problema no es la metodología, sino el proyecto. La herramienta se tiene que adecuar al proyecto, no el proyecto a la herramienta. ¿Sí? Eso es fundamental. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de materializar el alcance, sí, lo tenemos, porque nosotros lo tenemos que hacer. El alcance se ejecuta en el cronograma. Y recuerda que en el alcance, todos esos conceptos que hablamos de nosotros, de objetivos generales, objetivos específicos, de entregables, se vuelven un elemento para medir, un indicador de medida. Si tú tienes que entregar 10, valga la redundancia, entregables, pues obviamente tu medición es con base a 10 entregables o a 100 entregables. ¿Sí? Eso es fundamental. Bueno, esto se creó, esta comunidad, y esta comunidad nació a través de este señor
nació un concepto muy importante. ¿Cómo materializamos estos elementos? Resulta de que nosotros simpáticamente estábamos hablando de valor ganado, pero no estábamos teniendo el impacto del tiempo, ¿sí? No sabíamos o no creíamos que el impacto del tiempo se tiene, ¿sí? Es más, en la actualidad muchos todavía no añaden en sus cronogramas las variables del clima, el impacto que pueden tener los climas, el famoso niño o la famosa niña que pueden tener en los proyectos, o los periodos de lluvia o los periodos secos. Muchos todavía no metemos en el cronograma las fiestas. Por ejemplo, yo soy de un país muy fiestero. Colombia tiene unos periodos de fiestas bastante interesantes. Nosotros las tenemos que incluir, no solamente la Semana Santa, que nosotros prácticamente es una semana, pero hay otras fiestas. Por ejemplo, aquí en la costa, yo vivo aquí en Barranquilla, vienen los carnavales solamente, o el carnaval de Barranquilla solamente se vive en Barranquilla o en la costa norte de Colombia, particularmente en Barranquilla, y son unas fechas donde no son festivos para todo el país. Pero si nosotros vamos a ejecutar un proyecto aquí en Barranquilla o en la costa norte o en el Atlántico, tenemos que incluir esos festivos, aunque no lo sean. ¿Eso que nos está indicando? Ojo, que el tiempo no es solamente de 8 horas diarias, de 12 horas diarias, de 24 horas diarias. También en este tiempo tienes que indicar todos los conceptos que puede haber en un momento dado. Por ejemplo, si tú vas a trabajar en un proyecto donde la temperatura promedio sea 32 grados centígrados, no es lo mismo donde la temperatura promedio sean 20 grados o 19 grados. ¿Por qué? El consumo de agua. Las personas consumen más agua en lugares donde, aparte de que sea seco, la humedad sea alta también, consumen bastante agua. Y eso es un indicador bastante fuerte de consumo. En otra ocasión les hablaré cómo una empresa aquí en Colombia se quebró simplemente porque no tuvo en cuenta el consumo de agua humano. Y tranquilamente en un proyecto de 10 meses lo proyectó alrededor de unos 15 o 20 millones de pesos, que son alrededor de ¿qué? De 5.000, 6.000 dólares. Se le fueron más de 60.000 dólares, 10 veces lo que creyó simplemente en agua. No previó que en un lugar tan caluroso la gente tomara tanta agua. Sí, entonces, ¿qué nos genera? Que nosotros tengamos que tener indicadores basados en lo que necesitamos. Y en los indicadores, uno de los indicadores más importantes es el indicador de desempeño. ¿Cómo se está desempeñando las actividades? ¿Cómo fluye el trabajo? ¿Sí? Entonces, hay dos ítems fundamentales. Uno debe cómo fluye el trabajo en el tiempo, en las etapas del proyecto, y a partir de ahí también cómo se desempeña ese uso de ese presupuesto, de lo que se llama en otros lugares o se conoce también como flujos de caja. ¿Cómo puedo comparar el proyecto respecto a lo que está ejecutado a nivel de actividades y de lo que está ejecutado a nivel presupuestal? Es fundamental, los dos van de la mano. Los dos van de la mano. Si los dos van de la mano, significa que yo puedo valorar uno y el reflejo de valorar ese puede ser tiempo o costo, me debe reflejar el otro que no he valorado. Es fundamental. Entonces, ¿qué es lo que nos indica nuestro cronograma ganado? ¿Sí? Nos indica que si nosotros aquí solamente estamos hablando
del desempeño, del indicador de cómo yo voy en el día a día, pues este nuevo indicador, ¿qué es lo que nos va a indicar? Nos va a decir no solamente cómo estoy en la actualidad, sino qué es lo que estoy impactando con ese tiempo. ¿Sí? Este actual time tiene unas características muy importantes, porque es que él nos va a decir qué es lo que está pasando en la obra, en todo el día de la obra, y qué es lo que nos puede en un momento dado afectar el proyecto como tal si no estoy teniendo en cuenta eso. Entonces, miremos que lo fundamental es comparar el tiempo real del proyecto con el tiempo planeado, el tiempo real, es decir, todo lo que te puede pasar, ¿sí? Todo lo que te puede pasar en la obra, clima, ambiente laboral, equipos, los problemas de logística de los equipos, ¿sí? Eso es fundamental. Entonces, esto es como la premisa ganadora respecto a esta metodología. Necesitas tener en cuenta todo esto. Que es bastante complejo. Que necesitas tiempo. La verdad es que sí. Hay veces nosotros, y esto es una de las críticas, yo soy constructor, a mí me gusta construir proyectos, pero llegué al lado de la planificación y estimación de costos debido a algo muy simpático. Siempre me quejaba de los proyectos y decía, ¿quién carajos planificó este proyecto? ¿Quién carajos le dio por estimar este costo? Y siempre me salían profesionales muy junior, muy jóvenes. Colombia, Colombia, Latinoamérica, tenemos un concepto muy interesante. Quien diseña y planifica proyectos son los ingenieros jóvenes y quien los ejecuta son los ingenieros viejos. ¿Sí? En Europa, Estados Unidos y en el Oriente, quien diseña, especifica y planifica son los ingenieros viejos y quien ejecuta son los ingenieros jóvenes. Esa diferencia simpática es por el concepto de la experticia, ¿sí? Un ingeniero relativamente joven, hay veces no sabe ni siquiera, pues, no sabe ni siquiera qué todo lo involucrado en ciertos procesos. Eso lo da la experticia, y hay veces esa experticia no se toma en la planificación, sino que se deja a un lado. Dios proveerá, que es el otro planificador que nosotros tenemos, que es Dios, que es el que provee, hay veces, las soluciones, ¿cierto? Entonces es importante que tengamos en cuenta y claridad respecto a este tema, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos genera? Bueno, que tengamos que tener una relación entre lo que llamamos valor ganado y lo que llamamos cronograma ganado, ¿sí? Ahí se comparten datos, el valor planeado, es decir, qué fue lo que yo planeé, lo que verdaderamente se ha ganado respecto al presupuesto, y el costo real. Este tema de costo real o actual cost, el costo efectivamente incurrido. Esto es algo muy importante, supremamente importante, y hay veces no lo tomamos. Cuando nosotros hay veces nos inflamos, no, es que este proyecto fue hecho a suma alzada, como le llaman, o a llave en mano. Eso de hacer APUs y todo eso es carpintería. Y resulta de que cuando hay veces usamos unas herramientas equivocadas, no entendemos cuál es el costo. Por ejemplo, hay veces cuando hay proyectos que están a suma alzada, ¿sí? Como lo hicieron, por ejemplo, en un organismo multilateral como el BID o como o una casa matriz. Esa casa matriz a veces les olvida las condiciones fiscales
de cada país. Por ejemplo, algo que hay en Colombia, que es 4 por 1000, te cobran un impuesto transaccional, y si tú no lo tienes en cuenta, pues obviamente te va a afectar tu costo real del proyecto. Lo mismo, en Colombia la mayoría de los proyectos grandes de infraestructura tienen lo que se llama licencias ambientales, y hay veces no se traslada al proyecto o al presupuesto todos los costos que se tienen que tener en cuenta en una licencia ambiental. Y es bastante complejo, supremamente complejo. ¿Sí? Entonces, por eso dice el costo efectivamente incurrido, es decir, todo lo que tengas en cuenta, ¿sí? Y hay veces nosotros se nos olvida, y esta noche hay que recordarlo, el presupuesto y el cronograma del proyecto cuando se autorizó fue una fotografía, una instantánea, que no se actualiza en el tiempo. Si no se actualiza en el tiempo, estos costos no pueden ser los mismos, ¿sí? No pueden ser los mismos. Entonces, eso tiene que reflejarse y lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Si nos vemos entonces, hacemos esta comparación, pues obviamente que en nosotros que tenemos, que en el análisis temporal, pues el valor ganado, pues no incluía el concepto del tiempo, de lo que está pasando en el famoso, lo que llamamos nosotros día a día. El cronograma, es la potencia de esta metodología, pues sí, lo está incluyendo. Entonces, al incluirlo, reflejaremos realmente todo lo que está pasando en el proyecto. Uno refleja el concepto de costos y el otro refleja todo lo que pasa en el tiempo. Hay veces nos quedamos muchos acá porque es mucho más sencillo. Esto se puede hacer hasta con simulaciones, ¿sí? Y hasta estimaciones. Este es un poquito más real, porque la esencia es que tome datos, valga la redundancia, de la vida real, ¿sí? Entonces, ¿qué es que si nosotros lo comparamos? Pues obviamente, ¿qué sucede? Mide la eficiencia de los valores monetarios. Una caída significativa de este SPI pierde utilidad cuando el valor ganado no avanza en sincronía con el PB. Esto sucede cuando los proyectos pasan del 70-75%. Es ahí donde estas dos, al no estar sincronizadas respecto a este tema, puede en un momento dado enmascarar unos retrasos. Mientras que cuando le añadimos todas las variables del tiempo, mide la eficiencia temporal usando tiempo como base, y obviamente, como refleja todo lo que le está pasando en el cronograma, si lo hacemos como es, pues obviamente va a reflejar todas las variables que le está pasando al proyecto, ¿sí? Entonces, si nosotros lo hacemos como un comparativo, el valor ganado mide unidades monetarias y pierde utilidad en proyectos con retrasos significativos. Pero el cronograma mide las unidades de tiempo, proporcionando una perspectiva más directa del impacto de los retrasos, ¿sí? Porque nosotros ya estamos teniendo en cuenta toda la dinámica del retraso. Entonces no deberíamos de quedarnos en medir el concepto de valor ganado, porque es relativamente fácil, se hace relativamente con unas ecuaciones muy, muy sencillas, y hay veces no nos metemos
con este porque tenemos que estar actualizando el cronograma, que el cronograma refleje lo que es la obra, y hay veces no lo hacemos y deberíamos de hacer. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a construir una vía, ¿sí? Y esta vía que es muy corta, una vía muy corta, le vamos a tomar unos datos y vamos a ver cómo se refleja esto en el proyecto. Por ejemplo, vamos a construir una carretera de 50 kilómetros, un presupuesto de 20 millones de dólares, 12 meses, alrededor de 360 días. ¿Y qué vamos a hacer? Aquí no vamos a, que el corto tiempo, pero nos vamos a concentrar en el cronograma, en las actividades, en el relacionamiento o los predecesores y sucesores de las actividades. Nos vamos a concentrar en la parte gruesa. En los primeros 3 meses, estudios preliminares, el cuarto mes al 6, movimiento de tierra y nivelación, del 7º al 9º, construcción de drenajes y bases, y del 10º al 12º, pavimentación y señalización. ¿Sí? Si nosotros vamos a tomar unos datos y vamos a indicar que en el mes 6 se esperaba haber completado el 50% del trabajo, ¿sí? ¿Qué significa esto? Si habíamos hablado de 20 millones, ese 50% más o menos sería 10 millones de dólares. Ese es el valor planeado. El valor ganado en el mes 6, el análisis de trabajo realizado muestra que solo el 40% se ha completado. Es decir, si lo vamos a poner en dinero, 8 millones de dólares. El costo real incurrido es real, esto es datos, es alrededor de los 9 millones de dólares. Si nosotros lo ponemos en las ecuaciones, obviamente el SPI nos va a dar que es 0,8, indica que el proyecto está retrasado en términos de tiempo. Y es verdad. Y los costos nos van a indicar un CPI de 0,89. Esto muestra que el proyecto está gastando más dinero del presupuesto. ¿Sí? Al menos 11% más de lo que se había presupuestado. Si nosotros analizamos la varianza, está diciendo que hay un retraso equivalente a 2 millones de dólares en términos de trabajo planeado, que es aquí donde pues, podemos nosotros, hay veces enmascarar los problemas. Y esto es en tiempo y en costos, más o menos 1 millón en términos de trabajo realizado. Es decir, que estos son los valores que en un momento dado nosotros salimos a pedir que se reevalúe el presupuesto, y en pocas palabras podemos estar diciendo no, 3 millones de dólares es nuestra falencia, y no es verdad. Si nosotros hablamos de métricas, ¿qué nos está diciendo? Que ojo, que según el cronograma, ese 40% debería haberse logrado al día 144, ¿sí? Y ese SPI, entonces, si era al 140 y 180 es el 50%, debería estar alrededor del 0,8, es decir, que estamos hablando de que son similares, pero aquí es uno de los términos importantes. Este varianza del cronograma, que nos va a decir que nosotros estamos 36 días retrasados. Nos va a indicar 36 días. Y 36 días, que es un mes, ¿cuántos días hábiles tiene? Un mes puede tener entre 20 y 22 días hábiles. Si trabajamos medios tiempos los sábados, 24, podemos llegar a hacer 24 días. En pocas palabras, a nivel de calendario, llevamos más de un mes de atraso. Sí, más de un mes de atraso. Entonces, ese mes yo tengo que comenzar a analizarlo, porque no es
30 días, sino qué es, que si por ejemplo se está acercando el periodo de lluvias, esos 36 días se me pueden devolver tranquilamente en 72 días. O si si no tuve en cuenta que necesitaba unos permisos que se me vencieron, entonces tengo que añadir a esos 36 días, 22 días hábiles, que es otro mes, porque dejé vencer unos permisos. Cuando estoy hablando de proyectos que implican licenciamiento o permisos con otros entes. A nivel de energías renovables, donde yo me muevo, tenemos ese inconveniente. Nosotros tenemos que, para energizar los proyectos, tenemos que pedirles permisos para podernos conectar a los sistemas de transmisión local, regional y nacional, y esos permisos tranquilamente van entre 20, 22 días y hasta 60, 80 días hábiles. ¿Sí? Entonces, 36 días, tranquilamente, con base a lo que les estoy diciendo, pueden ser 58 o 111, 120 días. De 3 a 6 meses, tranquilamente, este concepto de los días. En un proyecto donde impliquen permisos o donde implique el concepto de licencia, por ejemplo, ambiental. Por ejemplo, aquí es importante, en Colombia, la licencia ambiental hay que entregar unos informes que se llaman unos informes ICA, que se tienen que hacer cada 6 meses. Entonces, imagínense que uno cuando proyecta un proyecto de estos, en términos reales, se está diciendo que va a ser al menos un ICA de un informe de esos. Uno, porque es a los 6 meses de haber iniciado, es decir, pero resulta de que si nosotros comenzamos a juntar todas estas problemáticas de los tiempos, puede irse 6 meses más que me implican otro estudio de estos. Y esos estudios realmente son alrededor de entre los 70 y $100,000. Pueden costar según el tamaño del proyecto. Si los proyectos son bastante grandes, pueden ser hasta mucho más esos estudios. Entonces, ¿qué es lo que nos está indicando esto? Oye, que el retraso son 36 días y el sobrecosto requiere alrededor de $1 millón. Estos 36 días pueden ser la diferencia. Entonces, ¿qué es lo que nos está indicando este fenómeno? Que nosotros tenemos que materializar el concepto de esos días para poder determinar si en ese tiempo yo puedo terminar mi proyecto, o si me implican permisos, si me implican temporada de lluvias, o si me implican otros elementos. Entonces, veamos que el concepto aquí de tiempo, por eso es que Littke decía, el cronograma hace la diferencia. Yo ya sé que estos días no son tan sencillos. Imagínense que yo diga que mi proyecto está atrasado 36 días en noviembre, final de año, a sabiendas que nosotros como nuestra cultura de final de año, en diciembre el trabajo se baja a un 50%. En pocas palabras, tendríamos que esos 36 días se nos pueden volver en 60 o 70 días. Por ejemplo, un proyecto donde estaba, teníamos que energizarlo antes del 15 de diciembre, es decir, antes de que comience la novena de aguinaldos de Navidad en Colombia. Si no puedo antes del 15, tendría que esperar al 15 de enero, de la semana del 15 de enero. Pues no se materializó que no se pudo energizar eso al 15 y solamente hasta ayer 22 de enero se pudo energizar, es decir, un mes después.
de lo previsto, ¿sí? Entonces, y esa energización, por no haberse energizado, valga la redundancia, el 15 de diciembre, cada día son alrededor de $2,000 a $3,000. Estamos hablando de tranquilamente más de $100,000 de una multa que se tiene que pagar por ese fenómeno. Entonces, cuando nosotros decidimos utilizar estos indicadores, tenemos que enfocarnos en las actividades, por ejemplo, aquí en este proyecto, enfocarnos en las actividades críticas, reevaluar los contratos y controlar los gastos. Mire que esto de ajustar las actividades es muy importante. Movimiento de tierra sin nivelación en este ejemplo, debido a la naturaleza. Si estamos en periodo de lluvias, tengo que saber que el movimiento va a verse afectado fuertemente por la lluvia, porque los equipos, las volquetas van a ralentizarse, y eso que va a implicar, pues obviamente me va a implicar es que si yo movía 1,000, 2,000 metros cúbicos por día, ahora tengo que mover tranquilamente 700 o menos. Y si es en una época seca, aquí tengo que incluir algo que si no lo tuve en el presupuesto, pues me va a costar un dinero, que es la irrigación para evitar que se levanten el polvo cuando estoy haciendo movimiento de tierras. Es decir, que tengo que tener en cuenta en cualquiera de los dos fenómenos. Y la irrigación, es decir, echarle agua para que no se levanten los polvos, es algo bien complejo. Si está en una zona donde hay mucha agua, pues no hay ningún problema. Pero si hay en una zona, pues, por ejemplo, en los proyectos donde me muevo yo, que son de energías renovables, que están en lugares secos, pues las licencias ambientales me prohíben que tome agua del mismo sitio. Entonces tengo que ir a buscar el agua, y resulta que el agua es bastante costosa si no la tengo en cuenta. Entonces miremos que ya todas estas ecuacioncitas que ustedes ven acá, todos estos números, se traducen a lo que llamamos nosotros una curva, ¿sí? Y entonces, ¿qué nos da, qué nos refleja? Yo puedo tener el costo actual en rojo, el valor ganado y el valor planeado. Si yo planeé que estoy por debajo, entonces, ¿qué estoy perdiendo? Pues obviamente perdiendo no solamente tiempo, sino estoy perdiendo dinero. Y esto es lo que yo este es el reflejo. Yo tengo que aprenderme esta situación, y aquí es donde yo puedo determinar si mi proyecto está bien o está mal. Si yo con el cronograma, lo mismo, estas cruces es los costos actuales, el tiempo y el tiempo actual y el tiempo proyectado o estimado. Aquí es donde ¿qué voy a verificar? Bueno, ¿dónde estoy atrasado? Estoy atrasado en tiempo y estoy perdiendo dinero. Si nosotros queremos hacer un comparativo mejor, pues obviamente los ponemos a la par. Entonces, con el valor ganado, permite observar que el proyecto está atrasado por debajo del PV, y como está excediendo los costos. Y con la gráfica del cronograma, las líneas puntuadas muestran el análisis temporal en el mes 6, donde nosotros estamos perdiendo o retrasados en 36 días. Este fenómeno
es algo muy importante, porque yo puedo, bueno, listo, puedo analizarlo desde otro contexto, ¿sí? Ya estoy perdiendo dinero y estoy perdiendo en tiempo. Si yo proyecto, si a mí me dicen qué hago para hacer esto, entonces nosotros utilizamos el concepto de Monte Carlo, estimación, los famosos riesgos. Yo tengo que comenzar a generar qué es lo que tengo que hacer para evitar que eso se me crezca. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Obviamente, modelamos el proyecto, modelamos los costos, el tiempo, los fenómenos, todos estos en un modelo Monte Carlo, ¿sí? Y en ese modelo Monte Carlo, nosotros que debemos comenzar a prever retrasos, analizando la probabilidad de cumplir con el cronograma y a estimar costos, evaluando escenarios de costos futuros basados en el CPI y las variaciones históricas, ¿sí? ¿Para poder qué? Pues para que nosotros podamos tranquilamente tener un peso o un lugar donde decirle a mi jefe, mire, si seguimos así, vamos bien, como dijo el ciego, o si seguimos así, nos vamos a desfondar. Todo se basa en hechos y datos, hechos y datos. Si yo tengo hechos y tengo datos, pues puedo tomar decisiones. Eso es fundamental, ¿sí? Y aquí, ¿qué es lo que nos hace la simulación? Pues obviamente nosotros podemos simular para medir la eficiencia del cronograma, para medir la eficiencia en los costos y para medir la eficiencia temporal. Este SPI, es decir, me va a medir si lo que yo planeé originalmente, qué tan lejos estoy. Y este es lo que me va a decir cómo estoy en la actualidad. Costos totales y tiempo total, probabilidad de exceder el presupuesto y el cronograma. ¿Y eso qué me da? Pues las dichosas campanas. Y obviamente hay muchas metodologías y hay métodos un poquito más sofisticados. Esto se desarrolló con un software que se llama Spider Project, que hace simulaciones de riesgos en proyectos. ¿Y qué es lo que nos está arrojando? Que si seguimos así, el SPI 97.1%, alta probabilidad de que el cronograma esté retrasado. El CPI 83.3%, elevada probabilidad de sobrecostos. Y el SPI 97.8%, alta probabilidad de que el desempeño temporal sea ineficiente, o sea, que siga la ineficiencia. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos indicando aquí? Que listo, tenemos que atacar por qué estamos atrasados 36%. No solamente quedarnos en que son 36 días, 36 días, y no que estemos en un 80%. Es por qué estamos atrasados y por qué estamos colgados en 36 días. Es fundamental no quedarse en los meros números. Es fundamental en esta metodología no quedarse en estos números. No quedarnos porque esto no dice absolutamente nada. 80%, 36%, 2 millones de dólares. Esto no dice nada. Sí, obviamente he monetizado lo que estoy atrasado o estoy perdiendo, pero no he dicho por qué o cómo voy a ejecutar o cómo voy a hacer para salir. Es muy importante que tener en cuenta que esto ya hechos y datos para toma de decisiones. Sí, es fundamental. Tengo unos hechos, tengo unos datos y la decisión es ver por qué estoy atrasado, rendimiento de cuadrillas, curvas de aprendizaje, cuadrillas inexpertas, los materiales están llegando muy tarde. Toda la logística del proyecto puede que sea el problema, no necesariamente sea
la ejecución como tal. Entonces tenemos que analizar para poder tomar decisiones, ¿sí? Entonces es importante que no quedarse en este panorama que puede ser gris o realmente puede decir, no, esto es coyuntural y ya lo resolvemos, ¿sí? Sí, no, es importante ese segundo análisis que tenemos que hacer, ¿sí? Entonces miremos qué son las conclusiones de este tema. Pues esto es fundamental. Las herramientas, ojo, son ideales para el proyecto ideal. Las herramientas no son ideales después del proyecto, ¿sí? Tenemos que adaptarnos a planificar el proyecto adecuadamente con las herramientas que nosotros tengamos, ¿sí? Vuelvo y le repito, si la única herramienta que posees es un martillo, todos tus problemas los resuelves clavando. Que la herramienta se adecue al proyecto, no el proyecto a la herramienta, ¿sí? Tenemos que hacerlo, ¿sí? Para poder determinar desde el principio cómo vamos a ejecutar el proyecto y qué herramientas estamos utilizando. Obviamente ya los software ya no son tan costosos. Es más, hasta con ChatGPT, si uno le da entrena bien ChatGPT, te puede dar hasta los modelos para que tú uses Python. Con Python y Excel tú puedas modelar sin necesidad de unos software rimbombantes. Pero ojo, tienes que analizarlo detenidamente porque de pronto cometes errores porque ChatGPT no lo sabe todo. Capacitar los equipos en el uso de las metodologías y de las herramientas. Simpáticamente, nosotros nos fascina el hacer. Sí, nosotros en Latinoamérica, ¿qué hay para hacer? Es más, utilizamos la expresión ¿qué hay para hacer? Estoy que me trabajo, estoy que hago. No nos gusta a veces pensar. Yo tuve un jefe americano, nosotros le llamamos gringos, un jefe gringo que me decía, si yo te pago para pensar, piensa. Si yo te pago para hacer, haz. Cuando uno es joven e ingeniero joven, uno cree que lo están ofendiendo, que le están diciendo, hombre, pues que yo sé. Resulta de que cuando uno comienza a envejecer, ya estoy viejo, estas canas no pintadas, entendemos que la dinámica del pensar y el hacer son dos espacios diferentes. Y veamos una cuestión muy importante, y esto es fundamental si en este auditorio hay, pues, por ejemplo, colombianos que nos vemos muy afectados por el cambio, el vaivén que hay del peso frente al dólar. No es lo mismo un proyecto ejecutado en dólares y en pesos colombianos, ¿sí? Porque hay veces uno hizo el negocio a 100 millones de dólares el crédito y el dólar estaba a 4,000 pesos. Y a los 5 meses o al año, esos mismos 100 millones de dólares que los debes, pero el peso está a 4,500. Es decir, que ya llevas 10, 20% de más sin haber terminado el proyecto. Esto es importante porque el actual cost, hay veces creemos, tiene dos conceptos, un concepto financiero y un concepto contable, ¿sí? Y tenemos que tenerlo en cuenta. Recuerden que cuando se hizo el presupuesto y el cronograma se tomó una fotografía y hay veces la ejecución de esos proyectos es en el tiempo, es decir, pueden pasar en la aprobación de ese presupuesto a comenzarse a ejecutar el proyecto, pueden pasar un año o hasta 18 meses. Es decir, no es el valor del dinero en el tiempo no es el mismo. Entonces, ¿qué necesitamos que tener en cuenta? Pues nosotros tenemos que tener en cuenta que ese actual costo debe reflejar todos los costos
relacionados directamente con el trabajo realizado. Incluye gastos como mano de obra, materiales y equipos utilizados hasta las fechas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el EBM, el valor ganado, está diseñado para medir el desempeño del proyecto en tiempo real. Por eso es que hay veces a las personas no les gusta, y les decía que estas metodologías es una receta de cocina, no les gusta porque tendrían que comenzar a tener en cuenta el costo actual del dinero, ¿sí? Y a nivel de, por ejemplo, la DIAN, que es el ente fiscalizador colombiano, es muy fregado. Lo único que uno tiene en la vida es que le va a llegar es los impuestos y la muerte, y eso sí, cuando llega, llega. Entonces también los costos financieros que pueden incluir amortizaciones, valores de vengados, todos estos elementos. Por ejemplo, hay algo cuando vienen empresas extranjeras en Colombia que no entienden que aparte de pagar para que lleven la carga, hay que pagar peajes y hay unos impuestos locales por uso de vías. Y tranquilamente eso puede terminar siendo el 1% del presupuesto total del proyecto. Y el 1% va a impactar, bueno, usted dirá un proyecto de 100 millones, el 1% pues son 10.000 o 100.000 dólares, eso no es nada. No necesariamente, porque eso impacta directamente a la utilidad del proyecto. Entonces la utilidad del proyecto puede verse afectada por esos fenómenos que no tuvimos en cuenta porque creíamos que eran monedas. Resulta, en Colombia tenemos un dicho que de grano en grano la gallina llena el buche. Poquito a poco puede llenarse ese buche. ¿Sí? Entonces, es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque si no, pues nos vemos bastante afectados. Nosotros, para acortar la situación, nosotros hemos desarrollado unas ecuaciones. ¿Dónde están las ecuaciones? Hemos desarrollado este concepto. Hemos tratado de que el actual cost que habla sea desarrollado a partir de los costos en dólares, costos en pesos en términos de dólares y los tipos de cambio. Es fundamental, mire, la mayoría de proyectos que han venido a Colombia de energías renovables se han hecho en dólares y han tomado unas tasas representativas de mercado, y hay veces prácticamente el primer otro sí que hacen casi todos esos proyectos es negociar esa tasa. Yo comencé un proyecto donde esa tasa era de 3.800 pesos y terminó costando un momento a 4.500 pesos. Es decir, que si esta empresa no hubiese levantado la mano y decimos, vea, esto me va a quebrar, pues ese proyecto hubiese quebrado, no al dueño del proyecto, pero sí al contratista. Entonces es importante tener en cuenta estos conceptos porque a partir de tener en cuenta ese ajuste de los costos reales del proyecto, pues verdaderamente podemos saber cuánto vale el proyecto. Lamentablemente, en muchos proyectos de infraestructura nos damos cuenta del valor del proyecto es cuando se acaba, que quebró la empresa, ¿no? Lo comido por lo servido, vinimos a hacer nada. Es que no sabíamos todo esto, es que no sabíamos esto, es que no sabíamos lo otro. Lamentablemente, eso pasa porque hay veces nosotros no nos hacemos las preguntas. Yo practico una expresión que utilizo mucho, es mejor pasar por hacer preguntas tontas a un tonto que no pregunta. Y uno en planificación tiene que hacerse esas preguntas que a otros crean
que es tonta. En alguna ocasión les contaré la historia de una empresa, y vuelvo y lo repito, que se quebró simple y llanamente porque proyectó el agua de consumo humano, que cada persona se iba a consumir una botella y media, y terminaron consumiéndose alrededor de entre 12 y 14 botellas por día cada persona. Y eso la quebró. Entonces, este término, ¿en qué nos va a modificar? Obviamente, pues nos va a modificar que ese CPI, esos costos, van a verse afectados, ¿sí? por el ajuste de esos costos. De lo que yo planeé, obviamente, esto tiene que ser ajustado. Y obviamente ese SPI también debe ser ajustado. Esto como todo son propuestas. Obviamente tú al cliente le tienes que indicar, y a los jefes de uno, si nosotros no ajustamos a las realidades del proyecto, pues obviamente el proyecto se va a quebrar. Y eso es lo que nos pasa en muchos, ¿sí? En un proyecto que acabo de terminar, solamente ese estudio que les decía, ese informe del ICA, se había proyectado $10,000. $10,000, uno, ¿sí? Se fueron 4 y costaron alrededor cada uno entre 45 y $50,000. Es decir, si lo ponemos 50,000, estamos hablando de $200,000. Y $200,000 ya impactan fuertemente en un proyecto, en cualquier proyecto. Bueno, a no ser que el proyecto sea bueno, pero si el proyecto es muy grande, también ese costo va a ser más grande, ¿sí? Entonces, este término, ¿qué nos está indicando? Bueno, pues si nosotros vamos, y esto es fundamental, y esto para mí es la clave de venir a estos webinars, es que datos, hechos y datos para tomar decisiones. Si tú no tienes hechos, no tienes datos, la toma de decisiones va a ser fatal. El concepto del Big Data es ese: tomar datos, tomar información. Hay un profesor, Mario van der Hout, en Holanda, lleva años, desde los 90, 94, 95, haciendo un acopio de información de proyectos reales, de datos de proyectos reales. Estamos hablando que lleva más de 30 años y no pasa de 300 proyectos. No pasa de 300 proyectos. Tiene que entrar a simular muchas veces, porque no todos los proyectos tienen datos que se puedan ser fiables, ¿sí? Que puedan ameritar una auditoría. Entonces, es importante que tengamos estos datos de entrada: presupuestos, costos reales, tipos. Estos costos reales, todo es hablando de tiempos, actualización de los indicadores, revisión de métricas, y entender la métrica es fundamental. Los seguidores del PMI, el PMI tiene ¿cómo sería? Un libro donde analiza todo lo que es el cronograma, y tiene 111 métricas. 111 métricas. De esas 111 métricas, para que el proyecto sea medianamente, tenga una programación, tiene que estar pasando entre el 51 y el 60% de esas metas. Entonces, hay veces que cuando nosotros queremos medir un proyecto, también tenemos que saber que los datos que alimentemos al cronograma deben ser
bastante reales y con bastante tiempo. ¿Sí? Yo he hecho 5 conclusiones fundamentales. La medición integral del desempeño proporciona una visión holística del proyecto al integrar alcance, tiempo y costo, permitiendo identificar desviaciones de etapas tempranas. ¿Sí? Este es lo que nos hace el EBM, y lo que nos hace el cronograma es completa el análisis al traducir las métricas de valor ganado en términos de tiempo, lo que resulta especialmente útil para proyectos de infraestructura con cronogramas prolongados y complejos. ¿Ve? Mejora en la toma de decisiones. Combinando estas dos, ofrece datos cuantitativos y objetivos que facilitan decisiones informadas, como ajustes en el cronograma, reasignación de recursos y control de costos. Esto es crucial en proyectos financiados por entidades internacionales como el BID, donde la transparencia y la eficiencia son requisitos fundamentales. Gestión de riesgos. Esto ya no, anteriormente los riesgos se oía como algo negativo. Si uno iba a gestionar riesgos, significaba que el proyecto estaba mal, ¿no? Gestionar riesgos es también saber si el proyecto está bien o qué puede potencialmente afectar el proyecto. En tiempo y costos, en proyectos de infraestructura donde los riesgos como la devaluación, retrasos climáticos, esto ha impactado muchos proyectos, o problemas logísticos son comunes. Las métricas permiten prever impactos en el cronograma, priorizar actividades críticas, y además el uso de este EBM ayuda a cuantificar los costos asociados a estos riesgos, promoviendo una gestión más proactiva. Creemos que si nosotros desarrollamos desde el principio una buena metodología, alimentamos con buena información ese cronograma, nos va a decir la verdad verdadera del proyecto. Impacto en factores externos, factores como fluctuaciones del tipo de cambio, devaluación y escalada de precios pueden afectar significativamente el actual cost y los índices del EBM. Entonces incorpora factores que analicen en esencia, mantener la validez de las métricas y garantizar una ejecución financiera saludable del proyecto. Y por último, el concepto de optimización y lecciones aprendidas. Mire qué fundamental. La implementación de sistemática no solo mejora el desempeño del proyecto en curso, sino que también genera datos valiosos para futuros proyectos. Es decir, con esta información, ojo que un proyecto es único y repetible, pero los datos son fundamentales. ¿Por qué? Porque nos pueden dar escenarios que nosotros podemos utilizar para poder determinar si un proyecto va a ser efectivo o no. Entonces, este tema de medir adecuadamente el proyecto es fundamental. No solamente en proyectos de infraestructura, todos los proyectos que nosotros comencemos, hasta los proyectos ágiles. Tengo ahí un libro, lamentablemente está en alemán, pero está el libro donde lo que hacen los escritores, dos profesores alemanes, es de customizar el método del valor ganado a proyectos ágiles. Y es la misma metodología, solamente, obviamente, que estamos hablando de unas dinámicas diferentes, y esas dinámicas hay que tenerlas en cuenta. Entonces, eso es todo lo que les traía el día de hoy. Muchas gracias por escucharme. No sé, yo sé que no tengo una voz muy cálida, pero espero que este tema les deje, aunque sea unas semillas, para que puedan mejorar y emprender unos mejores, valga la redundancia, cronogramas y métricas que midan la naturaleza de los proyectos. Cualquier pregunta que tengan, con mucho gusto. Y dejamos el micro abierto para 1 o 2 preguntas, amigos.
Si Ferlin se anima. No tenemos preguntas. Sí, Felipe, con gusto. Gabriela, adelante. Hola, buenas noches a todos y todas, y deseándoles feliz año. Gracias, Yair, y por su presentación. Y realmente muy acertadas todas sus proposiciones, y gracias por compartir esos detalles que a veces a nosotros se nos olvidan cuando pasa el tiempo y se acostumbra uno a una metodología determinada. Me llama la atención lo que mencionaba del PMBOK 8. Entonces, no sé si en términos del cronograma, mi pregunta sería, términos del cronograma, ¿qué cambios hubieron que usted haya identificado en la nueva versión del PEMPOC? De nuevo, muchísimas gracias. Con gusto. En la nueva versión a nivel de cronograma no ha cambiado mayor cosa, pero sí es la única, y eso estamos muy felices los cultores de los indicadores, por fin han aceptado una métrica para medir la ruta crítica, porque es que la ruta crítica es un fenómeno muy simpático. La ruta crítica es el camino más largo para ejecutar el proyecto con holgura cero. Holgura cero. Entonces, ¿cuál es la holgura? O la flotación que le llaman en otros. Resulta de que si usted no tiene holgura, pues obviamente todas las actividades se vuelven críticas. Y resulta de que si usted analiza todos los libros de cronogramas, ahí aparece un concepto de holgura total o flotación total, holgura libre, holgura de interferencias, donde son unos tiempos que están entre las actividades que hay veces nosotros no sabemos utilizar. Y hay un elemento que desarrolló un profesor, amigo mío, americano, Stephen Devenot. Stephen desarrolló una métrica que se llama DRAG, D-R-A-G. Ese DRAG lo que hace es verificar y analizar el tiempo que hay alrededor de la ruta crítica, y nos indica que tranquilamente hay ese tiempo que nosotros podemos utilizar. Entonces, ya en esta versión, ya la aceptaron, Stephen en esto lleva desde el 99, 98, 99, es decir, pasaron al menos 4 versiones y ya por fin en este PEMBU 8 se ha como aceptado que ese concepto de ruta crítica, ojo que un proyecto puede tener cualquier cantidad de rutas críticas, ¿no? Ojo que no, ese concepto de que un proyecto solo tiene una ruta crítica era un error conceptual. Ya es una de las cosas que se ha resuelto hace rato. Un proyecto puede tener varias rutas críticas en la medida en que usted reprograme el proyecto. Obviamente va a tener rutas críticas como líneas base, ¿no? También. Pero lo fundamental a nivel de cronograma es la aceptación del DRAG como un indicador para analizar el tiempo que hay y que se puede utilizar para poder reducir el impacto de la criticidad de las actividades que están en la ruta crítica. También tiene asociado a ese el drag cost, es decir, ese tiempo que usted en otra metodología se llama buffer, ese tiempo colchón que hay también puede implicar un costo. Y esa métrica de Stephen da también cuánto es el costo de ese colchón que usted puede en un momento utilizar
para poder poderle exprimir un poquito más el proyecto. En otra ocasión, que si Cristian me permite, podríamos trabajar ese concepto de revisar cómo estos indicadores pueden ayudar a reducir el impacto de la falta de tanto de dinero como de costos en una ruta, en un proyecto, porque se puede, un proyecto con una ruta crítica muy compleja, se puede exprimir y sacar tiempo y dinero, que es fundamental. Gracias. Mucho gusto. Gracias por la respuesta, Yair. Y claro que sí, quedas como siempre invitado a un próximo webinar, así como a cada uno de ustedes, ¿no? No sé si tenemos alguna última pregunta, algún comentario. No te preocupes, Daisy, la asistencia ya está. ¿No? La presentación, Yair, nos piden, por favor, si la puedes compartir por aquí. Igual Yair la va a compartir en el grupo de la comunidad. Vale. Yo te la envío a ti y tú la compartes, ¿de acuerdo? Gracias. Vale, yo lo hago. Con gusto, no te preocupes. Vale. Listo, amigos, les agradecemos por haber estado esta noche con nosotros. Gracias, Yair, nuevamente por aceptar la invitación. Así que los invito a los que puedan prender su cámara para tomarnos una última... Sí, Cristian, quería agradecerle a nuestro amigo por haber hecho una excelente presentación, realmente. Eso, la fórmula de valor ganado, y me parece muy acertado todo lo que ha comentado, amigo, así que le agradezco por la presentación de hoy y también le agradezco a todos los miembros que han participado en la comunidad. Así que muchas gracias por este aporte de conocimiento. Gracias. Sí, excelente, Yair. Muchísimas gracias. Buenos ejemplos. Gracias a todos, amigos. A ver, a los que puedan prender su cámara también. Agradecemos también a los amigos de Chancay, de la PMO de Chancay, que están conectados. Gracias por estar esta noche. Gracias, Álvaro. Pues a Chile, saludos, un abrazo por allá. Espero que estén bien. Sí, nos tomamos la foto. 1, 2, 3. Gracias, Mario, Carlos, Morena, a todos por participar. Pablito desde México, como siempre, muchísimas gracias. Saludos a todos. Excelente, amigo. Gracias, Yair. Muy buenas noches, buen fin de semana para todos. Buenas noches, amigos. Feliz fin de semana. Descanso. Feliz noche a todos y todas. Gracias, Yair. Buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias, Margot.